Bien, todavía no tengo el título. Todavía no tengo el título, pero o sea, la portada, pero voy a comenzar por acá. Vamos a ver. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre los virus. Los virus son organismos biológicos. Algunos no les gusta que le llamen seres vivos, porque dicen, no, no están vivos. Pero es que el término vida es un término bien filosófico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos formados de unas 10 a 50 billones de células. ¿Qué somos? ¿Un organismo vivo o 50 billones de organismos vivos? Las dos cosas, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones filosóficas ahí sobre el término vida. La cuestión es que los virus son organismos biológicos, tan como las células o como los seres humanos. Están hechos de proteínas igual que nosotros y están hechos también de ácidos nucleicos. Nada más que a diferencia nuestra, solamente tienen un ácido nucleico. Tienen o ARN o ADN. El tamaño de los virus es pequeñito. Entonces aquí podemos ver virus de diferentes tamaños. Vemos algunos que se llaman bacteriófagos, que son virus que infectan bacterias. Este virus es pequeñito. El del ébola es relativamente grande, pero todos son pequeños si los comparamos con una célula. Esta es una célula de E. coli, ¿verdad? Ya saben ustedes que es una bacteria intestinal. Y miren el tamaño relativo. Los tamaños de los virus andan en el orden de los nanómetros. Y un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. O sea, es la milésima parte. Un nanómetro es la milésima parte de una micra. Y la micra es la milésima parte de un milímetro. Entonces son cosas bastante pequeñitas. Aquí tenemos en comparación un glóbulo rojo, que pueden ver ustedes que mide de unas 10 micras de diámetro. Entonces son cosas pequeñitas. En la naturaleza hay una gran variedad de virus y dentro de nosotros también. Por ejemplo, el microbioma humano, eh, nuestras bacterias en el intestino y en la piel, nosotros tenemos 10 veces más bacterias que células, pero fíjense que hay 100 veces más virus que células dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros. Eso es lo que se ha estimado. O sea, ese es el viroma humano. Estos virus pues no nos hacen daño, viven en un ecosistema con esa flora bacteriana también que tenemos dentro de nosotros. Entonces la gran mayoría de los virus y de las bacterias no nos hacen daño, pero hay algunos que sí nos hacen daño. Entonces aquí tenemos el ejemplo del ébola, ¿verdad? Un virus, un virus letal. El coronavirus, el actual coronavirus anda un tamaño un poquito más grande que este bacteriófago T4, ¿verdad? Es algo pequeñito. Sobre la enfermedad. Bien, el virus se llama SARS-CoV-2, así se le puso. Y se le puso SARS-CoV-2 porque se parece mucho en su secuencia al coronavirus de la pandemia de SARS en el 2002. Y a aquel virus se le puso SARS-CoV. Entonces, para diferenciarlo, a este se le puso SARS-CoV-2. Y SARS viene de un término que es síndrome respiratorio agudo severo. Y la enfermedad se le puso COVID-19. O sea, el virus no se llama COVID-19, se llama SARS-CoV-2. Y es un coronavirus, pertenece a la familia de coronavirus. Los coronavirus son una familia bastante amplia de virus y nos infectan y son causa de catarros, de gripes, junto con otros virus. O sea, no solamente el coronavirus causa infecciones respiratorias superiores en la nariz, garganta. Tenemos los rinovirus, tenemos los adenovirus, tenemos los virus de la influenza. Todos esos causan infecciones respiratorias de tipo alto, el sincitial respiratorio. Los coronavirus también. El problema con este coronavirus es que es nuevo, tiene secuencias nuevas, tiene proteínas nuevas que nunca nos habían infectado, entonces no hemos desarrollado un sistema inmune. Eso es lo que pasa cuando un virus salta de los animales al ser humano, que nunca hemos entrado en contacto con él y entonces todavía no tenemos una inmunidad. Y por eso es que está causando daño. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad COVID-19? La gran mayoría de los casos, se calcula que el 81% de los casos,
y ahora se cree que es todavía mayor esta cifra, son casos asintomáticos o enfermedad no grave. Las manifestaciones clínicas de esa enfermedad que no es grave son tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Se puede manifestar con diarrea. Hemos tenido pacientes que se manifiestan solamente con diarrea y se puede manifestar con otras cosas como anosmia también, ¿verdad? O sea, solamente hay pacientes que comenzando la pandemia, la epidemia aquí en Honduras, me llamó alguien y me dijo, fíjese doctor, que lo único que tengo es que me paso el asistín por la nariz y no siento olor a nada, ni la comida, ni nada, no huelo nada. Y tuvo una prueba positiva y fue el único signo que desarrolló. Bueno, entonces el 81% de los casos van a desarrollar una enfermedad leve. Doctor, Dígame si. ¿y a qué se debe que algunas personas solo presenten algunos de los síntomas? Bueno, porque las manifestaciones son, o sea, es una enfermedad con una manifestación variable, que depende de varias cosas. Depende de la puerta de entrada del virus, por dónde entró por la nariz o entró por otra mucosa, ¿verdad? Entró por la boca, al aparato gastrointestinal. La puerta de entrada más usual es la nariz o la boca. Depende de la carga viral también y depende de otras cosas. Ya vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que progrese a una enfermedad grave? Se supone que la anosmia se produce porque el virus entra por los filetes, el nervio olfatorio, ¿verdad? O sea, esa fue la vía de entrada y nada más, y no causó otro daño, más que ese. A veces Y puede causar, dígame si. en el caso de las personas que se encuentran asintomáticas, Bueno, es que no sabemos todo todavía. O sea, ¿por qué en algunas personas solamente se manifiestan algunos síntomas leves, otras personas ni siquiera se manifiestan síntomas y por qué otras sí progresan hacia mayor severidad? Hay varios factores que están influyendo ahí, pero no sabemos con certeza cuáles son los factores exactos de por qué tiene esa expresión tan variable en los pacientes. O sea que este virus puede tener varias vías de entrada. Claro, las mucosas, en general las mucosas. ¿Verdad? Puede entrar por la boca, bueno, entra por la boca, la nariz, pero también dónde va a entrar preferentemente. Si entra al sistema nervioso, pues entonces puede causar una encefalitis incluso, ¿verdad? Pero en muchos casos causa solamente una anosmia, falta de olfato y falta de gusto también, ¿verdad? Falta de gusto a la comida. Doctor, y una persona con COVID que no ha sido todavía detectada y dona sangre, digamos, y se hace la transfusión de esta sangre, también se podría. Claro, lo pasa porque hay una virosis, hay virus en la sangre, claro que sí, claro que lo puede pasar, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, no, ahorita las transfusiones, hay que tener cuidado con las transfusiones, ¿verdad? Porque usted le puede pasar el COVID a una persona sana. Puede pasar el virus a una persona sana por transfusión, claro que sí. El 19% más o menos llega a una enfermedad que es más grave, ya manifestada por una neumonía. Entonces, los médicos tenemos algunas maneras de identificar la neumonía de COVID-19. Se dice que son imágenes, es un infiltrado periférico, o sea, cerca de la pleura, ¿verdad? Hacia la pleura, y en vidrio deslustrado, como un vidrio pulido, un vidrio que sea, de- ¿cómo se dice? Deslustrado, sí, ¿verdad? Como que ustedes agarren un vidrio y lo lijen y lo deslustren, entonces esa es la imagen que se ve. Y en un porcentaje de los pacientes puede llegar a un estado crítico, y ese estado crítico ya requiere atención en cuidados intensivos. Puede requerir ventilación asistida también y medidas enérgicas. Y tiene una alta mortalidad mayor del 50%. ¿Verdad? Más del 50% de los pacientes que llegan a un estado crítico van a morir. Bueno, entonces aquí tenemos esta gráfica con los 3 estadios. El estadio 1, que es una enfermedad leve, la mayor parte de los pacientes se queda aquí con los síntomas que ya habíamos hablado. Una disminución en la sangre de los linfocitos, un aumento de estas sustancias, el dímero D, que el dímero D evidencia una coagulación, una hipercoagulación de la sangre. ¿Verdad? Eso es lo que evidencia el dímero D.
Entonces puede haber un ligero aumento del dímero D, no tan acentuado, y de el THL, ¿verdad? Que es una enzima que marca daño cardíaco, puede causar daño cardíaco, puede haber un aumento leve. Doctor, una Dígame. pregunta. ¿Es posible que este virus cause una trombosis? Claro, o sea, eso ya me voy a referir a eso, ¿verdad? Ok. Ya me voy a referir a eso. En el estadio 2, ya la persona está más grave, ya tiene una neumonía no tan extensa, ¿verdad? Pero ya hay dificultad respiratoria, o sea, disnea. Ya si le hacemos la oximetría de pulso, vamos a ver que hay una oximetría baja, no tan baja, pero ya hay una oximetría baja. La radiografía ya es evidente de una neumonía. Aumenta todavía más el dímero D, la DHL y las transaminasas, que son evidencia de que ya comienza a haber daño hepático, daño del hígado. Y por último, una pequeña parte de estos pacientes va a avanzar hasta estadio 3, que es el estadio crítico, es la fase hiperinflamatoria. Y se caracteriza por una invasión extensa de los pulmones. Hay una neumonía bastante extensa, hay una dificultad obvia para respirar, una oximetría de pulso muy bajita, pero también hay signos de inflamación y signos de falla orgánica. Entonces va a estar aumentada la ferritina, va a estar muy aumentado el dímero D. La proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación. La troponina, que es un marcador cardíaco. La creatinina, que es un marcador de daño renal. Los tiempos de coagulación van a estar prolongados. Entonces aquí lo que estamos viendo es una cosa. Estamos viendo que hay una enfermedad producida por el virus, como cualquier gripe. Pero a partir de cierto punto y en algunos pacientes va a comenzar una respuesta inflamatoria, o sea, las mismas sustancias que van a causar que van a combatir la infección comienzan a producirse en cantidades grandes y esas mismas sustancias son las que comienzan a dañar el cuerpo. Son las mismas sustancias. Y ustedes han oído hablar de la tormenta de citoquinas. Ustedes ya conocen las citoquinas, ya vieron que las citoquinas son las sustancias de señalización del sistema inmune y vieron el factor de necrosis tumoral, que en pequeñas cantidades sirve para combatir las infecciones, para que los glóbulos blancos lleguen al sitio de la infección y toda la cosa. Pero cuando el factor de necrosis tumoral se produce en grandes cantidades, entonces se crea un estado inflamatorio y una tormenta de citoquinas. Luego se produce la interleucina 1 y luego se produce la interleucina 6 y la interleucina 12. Todas estas son interleucinas inflamatorias. Entonces lo que hacen es que actúan sobre, por ejemplo, células endoteliales, ¿verdad? En células endoteliales en el pulmón y esas células endoteliales van a producir quimioquinas y las quimioquinas son factores quimiotácticos de leucocitos. Va a haber una invasión de leucocitos en la zona pulmonar y también por alguna razón va a activar la coagulación y entonces va a provocar algo que se llama coagulación intravascular diseminada. Al inicio de la pandemia en China se recomendaba usar ventilador desde etapas tempranas de la enfermedad, ¿verdad? Para tener tiempo, para atenderlo a tiempo y que no se muriera. Luego los italianos se dieron cuenta, comenzaron a hacer autopsias y entonces se dieron cuenta de que había microtrombos en los pulmones. Cuando miremos respiratorio vamos a ver que cuando hay microtrombos, cuando es la circulación la que está dañada y no el pulmón en sí, no la parte aérea, sino que la parte circulatoria, entonces de nada sirve poner ventilación asistida, no sirve de nada poner ventilación mecánica. Entonces los italianos hicieron que cambiara radicalmente el tratamiento y que lo que se da ahora tempranamente son antiinflamatorios potentes. En esta fase se comienzan los antiinflamatorios potentes. Se dan sustancias anticoagulantes para evitar los trombos, la coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Y también se da oxígeno a presión positiva, pero con mascarillas no invasivas, CPAP o BiPAP, ¿verdad? Se llaman, que no necesitan intubación, sino que se pone una mascarilla a presión positiva, con aire a presión positiva, con bastante oxígeno.
Entonces, aumentar la fracción inhalada de oxígeno es importante. Pero ya no se mete el tubo desde el inicio, o sea, se hace como último recurso, ¿verdad? Ya en los pacientes muy graves, porque cuando se mete el tubo, entonces la mortalidad aumenta. Doctor, entonces al final, o sea, la respuesta inmune al ser tan potente es la que causa el montón de sintomatología. O sea, Exactamente. no es tanto el virus en sí, Y sino la que... enfermedad, correcto, la enfermedad grave, la causa. Miren, el virus puede ser sumamente destructivo, claro que sí, ¿verdad? Ajá. Puede dañar el corazón, puede dañar y puede producir falla cardíaca, puede producir muerte súbita, por ejemplo. Y daña los tejidos, claro que sí daña los tejidos, ¿verdad? Y puede ser que la actividad viral dañe mucho y que la actividad viral siga hasta acá y siga dañando tejidos, claro que sí, ¿verdad? Pero la respuesta inflamatoria se va haciendo cada vez más importante, ¿verdad? O sea, va adquiriendo más importancia en relación a la infección viral, ¿verdad? Entonces, en esta etapa es cuando debemos dar antivirales, ¿verdad? La ivermectina, por ejemplo, que ha demostrado in vitro una actividad antiviral, todavía no sabemos exactamente cómo funciona en humanos, pero ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que no funcione. La ivermectina para evitar que los pacientes progresen hasta esta etapa inflamatoria. Entonces, desde la primera etapa, desde el primer estadio, se produce lo de la coagulación, aumento del periodo Sí, de coagulación. desde aquí, o sea que aquí vamos a dar antivirales, pero también se puede tomar, por ejemplo, un antiagregante plaquetario. Algunos recomiendan antiagregantes plaquetarios, como la aspirina, ¿verdad? Y ya acá ya no se da antiagregante plaquetario, sino que ya se da una anticoagulación, ¿verdad? Con heparina o con análogos de la heparina, con diferentes heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo. Entonces aquí se dan antiagregantes plaquetarios, pero aquí ya es una anticoagulación la que se está dando. Y aquí se comienzan también los esteroides, que son antiinflamatorios potentes. Ahora, los esteroides son arma de doble filo, porque los esteroides, como disminuyen no solo la inflamación, sino que disminuyen toda la respuesta inmune, entonces puede ser que la virosis continúe alta, ¿verdad? Y continúe dañando. Entonces es un arma de doble filo. Por eso es que quieren dar, lo que están haciendo es dando el esteroide con supuestos antivirales, la hidroxicloroquina, por ejemplo, pero no han demostrado, la hidroxicloroquina no ha demostrado, pues en estudios grandes que sea buena. Son contradictorios los estudios que hay sobre la hidroxicloroquina. Entonces, este uso de esteroides tempranos, no sé, o sea, lo que proponen los intensivistas es que se use un pulso alto y luego se vaya reduciendo el esteroide, ¿verdad? Pero me parece a mí que puede ser contraproducente en relación con la virosis. Si continúa la virosis, continúa mal el paciente y continúa con su respuesta inflamatoria, ¿verdad? Entonces, Doctor, dígame, ¿qué posibilidad hay de que una persona que está en fase infectiva ¿está? pase en fase infectiva, o sea, en infección temprana, Sí. pase al el segundo estallido? Bueno, es que eso es lo que le digo yo, la gran mayoría, el 80% se van a quedar acá. El 80% se va a quedar acá. Algunos, entonces, el 20% va a pasar acá. Y no se sabe exactamente por qué. Si hay factores de riesgo, ya los vamos a ver, que sí hay factores de riesgo que se han identificado, ¿verdad? Pero ¿por qué exactamente? O sea, uno de los factores, si tiene más peso que los otros, no se sabe exactamente. Doctor, y no hay doctor, ¿Sí? medicamentos, ¿cómo se llamaría? Para prevenir, preventivos. Profilácticos. Ajá, profilácticos. Bueno, si es que lo que se está dando es ivermectina. Ese maíz que han oído hablar ustedes, ¿verdad? M es de microdacin. Microdacin es un antiséptico que se pone oral y en la nariz. Y luego tenemos, ¿cuál otro? La ivermectina, que se supone que tiene efecto antiviral. Ojalá que sí, espero yo que sí, ¿verdad? Y se da acitromicina, que supuestamente tiene efecto antiviral, pero no se sabe con certeza. Dígame, sí. Doctor,
¿Sí? Doctor, ¿y la Remdesivir? El Remdesivir es el único que tiene una evidencia bastante fuerte. Se usó en pacientes por acá, ¿verdad? Y hubo una disminución de la estancia hospitalaria de 15 días a 11 días en ese estudio. Y una disminución de la mortalidad que fue significativa. Y el estudio es un estudio robusto porque son más de 1000 pacientes, casos y controles. Entonces fue robusto, ¿verdad? Pero no se ha probado como profiláctico. Y el Remdesivir es caro. La ventaja de la ivermectina es que es relativamente barata, ¿verdad? Tenemos tiempo de usarla como un antiparasitario. Entonces, y se da en una sola dosis, eso es lo que se está haciendo ahorita, dándola en una sola dosis al detectársele el contacto o que tuvo o que ya tiene los síntomas de la enfermedad, ¿verdad? Doctor. Como profiláctico. Sí, dígame. ¿Y el zinc? Sí, el zinc también ha demostrado que tiene cierta actividad antiviral. Entonces, eso es lo que se da. Ese es el maíz, ¿verdad? Es el zinc con ivermectina, con la citromicina y con el microdacin. Y ahí microdacin, sí, que es un antiséptico que se usa ahora. Esperemos que dé resultado, ¿verdad? Pero no hay evidencia, o sea, no hay una bala mágica todavía, que no hay algo que diga, bueno, esto sí, pues, y todo el mundo va a tomar esto porque ahorita está como tratamiento nacional, ¿verdad? Esperemos que sí funcione, que evite que los pacientes pasen a esta fase, ¿verdad? Y que aquí nomás pare todo, ¿verdad? Ojalá, eso es lo que yo deseo. Ajá. Doctor, puede pasar que algunos pacientitos, por ejemplo, en el segundo, cuarto, quinto día, que tienen tos, fiebre, pueden tener que les salgan los neutrófilos altos. No, generalmente Son los linfocitos, ¿verdad? Esta, en casi todas las virosis, y esta no es la excepción, los glóbulos blancos más bien, los leucocitos están usualmente disminuidos, ¿verdad? Usualmente están disminuidos. Entonces, miren, aquí tienen linfopenia, ¿verdad? O sea, disminución de los linfocitos. Y no, si ustedes encuentran ya una neutrofilia, Con los tienen que blancos pensar. altos es bacteriano, ¿verdad, doctor? Sí, ustedes si encuentran una neutrofilia tienen que pensar en una infección bacteriana, ¿verdad? Sí. Ya tienen que buscar por otro lado. Pero por el momento, durante esta pandemia, si ustedes tienen un paciente con fiebre y tienen un paciente con síntomas, con tos, etcétera, incluso nos han llegado pacientes, hemos visto pacientes con signos de pielonefritis, ¿verdad? Como una infección urinaria comienza. Por eso es lo que le estoy diciendo, doctor, que a veces si los blancos y los neutrófilos salen aumentados. Si ustedes ven blancos neutrófilos, si ustedes ven neutrofilia, piensen en una infección bacteriana, piógena. Sí, ajá. ¿Verdad? Porque fíjese que hace poquitito en la clínica donde yo estoy, había un pacientito con 18,000 de blancos, neutrófilos con 78. Ajá. Era un paciente que cayó de un infarto. ¿Cayó de un infarto. Ajá. Con una oxigenación llegaba hasta 88, doctor. Con oxígeno, sí, con 3 litros llegaba a 94. Sí, bueno, ahí la neutrofilia es por el infarto. Ajá, pero fíjate que al final determinaron que era por COVID. El COVID puede dar infarto. Estaba negativo, doctor, estaba negativo también. ¿El COVID? Sí, bueno, pero no el hisopado, sino que el test. Sí, está raro. Habría que investigar mejor, ¿verdad? Porque, mire, el COVID le puede dar un infarto sin obstrucción de la coronaria, ¿verdad? Simplemente porque ataca el corazón, el virus ataca el corazón. Y ese estaba bien clarito que era bacteriano, ¿verdad, doctor? Porque tenía No, en un infarto le puede aumentar, en un infarto le aumentan los leucocitos. Sí, pero los neutrófilos estaban aumentados también, casi 80 llegaban. Sí, en un infarto puede pasar eso. Okay. Solamente por el infarto, ¿verdad? Pero claro, habría que buscarle un foco. Los blancos aumentan por un infarto, llegan a aumentarse los blancos por un infarto. Sí, con un infarto, y pueden ver fiebre también, ¿verdad? Claro, aumenta.
Pero sí habría que buscarle un foco bacteriano, claro que sí, ¿verdad? O sea, eso no quiere decir que no se tenga que revisar el paciente, buscarle un foco. Ok. Porque qué tal si no es COVID, sino que es una endocarditis bacteriana y o no sé, pues, ¿verdad? Otra cosa. Entonces hay que estudiar bien el paciente. Sí, es que en el Leonardo al final te dijo que era COVID. Al final que el paciente hace 2 días murió y supuestamente por COVID. Pero le hicieron la PCR. Sí, que de test, ajá, y salió negativo. La PCR salió Esa- negativa. Sí, en Bendaña se le hizo, de hecho, porque no la aceptaban en ningún hospital, sin antes haberle hecho el examen. Sí, Y muy aún dijeron que no, que igual, que probablemente era COVID. Bueno, pero probablemente, imagínense, o sea, es Y incierto. igual el señor, igual, yo lo tengo en su gloria, él falleció hace 2 días. Sí, imagínense, entonces, no, hay que estudiar bien esos casos, ¿verdad? Hay que estudiar bien, no hay que meter todo ahora en COVID, o sea, se dice Exacto, que, eso es lo que le estoy diciendo, que todo es COVID, pues. claro, Sale acá ese mire, proceso bacteriano, doctor, y todo es COVID. se dice que es COVID mientras no se demuestre lo contrario, Lo pero contrario, hay exacto. que tratar de demostrar, pues, ¿verdad? O sea, hay que tratar de demostrar, no es que, bueno, como estamos en pandemia, todo es COVID, En no, pandemia todo es COVID. Y lo no, no es meten así. así y el pacientito lo ingresa y al final va a ir a infectarse de lo verdaderamente de COVID. Claro, y me imagino que no le hicieron cateterismo para ver si había una arteria Fíjate que eso obstruida. sí no indagué mucho con el pacientito, con los familiares, porque sí estuve yo como que bien pendientito de él, pero no indagué. Sí, porque sí, ahí lo que hay que hacer es una angiografía, ver si hay alguna vena o alguna arteria coronaria obstruida, si de verdad tuvo un infarto, pues. Tenía un infarto, ya había tenido un infarto viejo anteriormente. Sí, Y se hizo un electro y como que también estaba entrando en otro infarto. entonces fue que se infartó, no era COVID. Exacto, no era COVID, pero no, al final lo determinaron hacia el Claro, pues todo le están echando la culpa al COVID. Que por eso facilito. lo que... Pero usted ve una neutrofilia elevada, ve Exacto. enzimas cardíacas elevadas, claro, que el COVID le va a elevar enzimas cardíacas también, fíjese. Mira la troponina. La troponina, ¿verdad? Es una enzima cardíaca, van a estar elevadas. Pero una neutrofilia sí. Sí, porque era una neutrofilia, doctor, de 80. Unos Claro. blancos, bueno, los blancos que usted dijo, acá que por algún infarto se le va a aumentar, estaban en 18. Claro, entonces fue infarto. Tenía obstruido la coronaria, de seguro. Bueno, No, es que pero ahora todos le echan la culpa a COVID. Entonces eso es bien hasta por facilito una porque ya infección no urinaria, por una diarrea igual, doctor. Y sale bien bacteriano y dicen que va por COVID. Sí, ahora todo es COVID. Es cierto que el COVID se manifiesta de varias formas, pero ahora para evitarse investigar, pues todo lo echan ahí, ¿verdad? Es COVID. Pero no debe ser así. Indagar en el pacientito, ¿no? Sí. Gracias, doctor. Hay que indagar, ¿verdad? Hay que indagar. Doctor, Dígame. si el paciente es alérgico a la ¿Alá? citromicina. Hay que estudiar, pero no dejarse Acitromicina. Si el paciente es alérgico a qué? A la citromicina, dice la compañera. Sí, te lo pueden cambiar. Jordi, apague el micrófono. Bueno, si un paciente es alérgico a algo, no se le da, ¿verdad? O sea, a lo que sea alérgico no se le da. Claro que no. Bueno, entonces desde el punto de vista epidemiológico, para medir el daño que causa un microorganismo a una población humana, entonces hay 3 parámetros, que son infectividad, que son características del microorganismo. Infectividad, patogenicidad y virulencia. Entonces el COVID, ¿cómo anda la infectividad del COVID? Anda muy alta, ¿cierto? Porque es fácilmente transmisible. La infectividad es la capacidad que tiene el microorganismo de entrar al cuerpo, ¿verdad? De invadir, de pasar las barreras de inmunidad innata y entrar al organismo.
Esa es infectividad. Entonces es muy transmisible. El COVID es muy transmisible, extremadamente transmisible. La segunda característica que tenemos es la patogenicidad. ¿Cómo anda la patogenicidad del COVID? Bueno, ¿qué es patogenicidad? Es que una vez dentro, el microorganismo, adentro del cuerpo, cause enfermedad. ¿Cómo anda la patogenicidad del COVID? Anda relativamente alta, pero no tanto, porque hay mucha gente asintomática, ¿verdad? O sea, no a todos les va a causar la enfermedad. Entonces anda más o menos, ¿verdad? No tan alta. Y por último, la virulencia. La virulencia es la severidad de la enfermedad. O sea, cuando da la enfermedad, ¿cuál es la potencialidad de esa enfermedad para causar la muerte o para causar un daño permanente o, ¿verdad?, causar secuelas? Y en eso el COVID anda relativamente bajo porque las personas que progresan hasta un COVID-19 crítico no son muchas, ¿verdad? Es un porcentaje relativamente bajo. Pero aunque la patogenicidad y la virulencia no sean tan altas, el hecho de que la infectividad es muy alta, lo que produce es que ese pequeño porcentaje, ¿verdad?, que presenta así una enfermedad crítica o una enfermedad grave, ese pequeño porcentaje, al final se va a hacer un montón de gente, ¿verdad? Porque de todos los infectados, aunque sea pequeño el porcentaje, la cantidad va a ser grande. Y esa cantidad de gente va a desbordar los servicios de salud. No va a haber camas suficientes para todos. No va a haber unidades de cuidados intensivos suficientes para todos los pacientes. Algunos se van a tener que mandar a la casa. En España muchos se mandaron, si habían dos pacientes, uno era mayor de 60 años y el otro era menor de 60 años, se prefería el menor de 60 años. Al otro se mandaba a su casa a morir, ¿verdad? Porque había que escoger. Entonces había que escoger quién merecía sobrevivir y quién no merece sobrevivir. Y eso es feo, ¿verdad? Entonces lo mejor es las medidas de distanciamiento social que hemos visto y que han tenido éxito acá, ¿verdad? Porque vemos un poco más de 3,000 casos, pero no es algo tan acentuado, ¿verdad? Puede ser muchísimo peor, ¿verdad? Pero entonces las medidas sí han dado resultado. Bueno, entonces dijimos que tiene una alta infectividad. ¿Y cómo se da el contagio? Se da por las gotitas de saliva y de moco al momento de estornudar, de toser o incluso al hablar. Entonces, cuando hablamos, despedimos gotitas, al estornudar y al toser despedimos esas gotitas. Y esas gotitas están llenas de virus, si la persona está infectada, y entonces esas van a infectar a otros. Y peor cuando la persona no sabe, ¿verdad? Cuando la persona no sabe que tiene la enfermedad, entonces puede transmitirla sin protección, sin andar su mascarilla, etc. Entonces eso hace que la enfermedad sea peor, el hecho de que haya muchas personas asintomáticas y que anden regando esa salivita por ahí al hablar, al toser o al estornudar. Entonces ese es un serio problema para la transmisión del COVID-19. Bueno, entonces las gotitas de saliva, se distribuyen en un amplio margen de tamaños. Desde gotas grandes de más de 100 micrómetros, estas gotitas grandes de más de 100 micrómetros van a caer cerca porque pesan mucho. No van a avanzar mucho, ¿verdad? Siempre van a caer menos de 1 metro. Y entonces, en este caso, va a ser contagioso si la persona está cerca, le cae directamente, o si estas gotitas caen en una superficie y esta otra persona viene y toma esa superficie, toca esa superficie, ahí está el virus. Esos virus pueden sobrevivir incluso varios días si es un ambiente fresco, ¿verdad? Si un ambiente fresco en interiores puede sobrevivir varios días el virus. Si es en ambientes... Si el ambiente es caliente, entonces el virus se destruye rápidamente. Aquí en San Pedro Sula, por ejemplo, el contagio por virus que se encuentran en la superficie del asfalto no va a ser tan importante, ¿cierto? O sea, no vamos a pararle mucha bola a eso porque esos virus van a morir rápidamente en las aceras, en la calle, en el asfalto. Entonces no tiene mucho sentido que ande un carrito fumigador echando agua con alcohol o con jabón, con lo que sea que estén echando, ¿verdad? Cuando ese virus no causa mucho contagio.
A lo más que nos puede llevar eso a sentir un poquito de alivio. Ah, bueno, están haciendo algo, están fumigando, entonces uno siente como un poquito de paz, le quita un poquito el estrés, pero eso no está haciendo nada. Lo que sí va a hacer, lo que sí va a tener bastante impacto, van a ser las medidas personales. O sea, el uso de tapabocas, principalmente esta persona que está contagiando, ¿verdad? Al usar tapabocas, entonces evita que salgan esas gotitas y que infecten a los demás. Pero el que recibe también tiene que andar tapabocas, que no protege del todo, pero sí protege en una medida. Y si los dos andan tapabocas, si los dos andan mascarilla, mejor, ¿verdad? Entonces se protegen mejor. El distanciamiento a más de 2 metros, porque la mayor parte de estas partículas, de estas gotitas, van a caer, ¿verdad?, antes de los 2 metros, porque son gotitas pesadas. Entonces estas gotas intermedias, que son menores de 50 micrómetros, forman un spray. Estas no caen de un solo, sino que se mantienen un poco en el aire. E incluso las gotitas más chiquitas, menores de 5 micrómetros, van a formar lo que se denomina un aerosol. Entonces, un aerosol es como las nubes son un aerosol, o qué más, la neblina es un aerosol. Entonces, estas gotitas van a mantenerse suspendidas en el aire. Y en ambientes de trabajo cerrados, donde no hay circulación de aire, pueden durar varias horas suspendidas. Y pasa una persona por ahí y tienen el virus, y entonces esa persona se va a contagiar. Por eso cuando abramos de regreso, porque tenemos que abrir eventualmente, porque si no nos vamos a morir de hambre, si no hay producción nos morimos de hambre, que es peor, ¿verdad? Es igualmente malo que el COVID. Entonces, en algún momento tenemos que abrir, incluso antes de que esté la vacuna disponible. Entonces se tienen que tomar todas las medidas de bioseguridad en el trabajo. En los trabajos es importante que haya una buena ventilación, una entrada de aire, un ventilador que sople aire hacia adentro y un ventilador que extraiga el aire, para que haya un flujo de aire que movilice rápidamente estas pequeñas gotitas y entonces no contagien. El uso de tapabocas obligatorio en los trabajos, en todos los comercios, en los trabajos. Mejor si es un tapabocas N95, claro, eso es lo mejor que tenemos. Pero no N95 con válvula, porque si este usa un N95 con válvula, él va a estar protegido, pero como él es el que está infectando, él va a seguir infectando, porque por la válvula sale el virus como Pedro por su casa, pues, y salen las gotitas como Pedro por su casa. Entonces deben usar N95 sin válvula. Si no hay N95 porque son algo caritas, pues entonces se usan mascarillas quirúrgicas, que son las mejores, ¿verdad? Las de Perdón, disculpen. Las KN95. KN95 es lo mismo que N95. ¿Es lo mismo? Sí, nada más que es el estándar chino, ¿verdad? En la China es KN95, en Estados Unidos es N95, pero es la misma cosa. Sí, es que he visto de que, digamos, las N95 que utilizamos son como un huevito que le cubre todo acá. ¿Como un qué? Como un huevito, no sé, como un casco o algo así. Son redonditas. Sí, son redonditas, sí, son las mejores. En cambio, las N95 son como algo triangulares. Esta es una NK95. Hay variantes, ¿verdad? Hay estilos, pues. Sí, hay variantes. Tanto de las N95 como de las KN. Es que las KN son chinas y las N nada más son gringas, ¿verdad? Pero es la misma cosa. O sea, es la misma cosa. Luego tenemos las mascarillas quirúrgicas. ¿Por qué no protege la mascarilla del todo? Porque siempre entre la nariz, ¿verdad? Y la mascarilla siempre queda un pequeño espacio donde entra y sale aire. No queda sellado completamente. Entonces, por ahí puede entrar el virus. Pero el que está tosiendo, el que está expulsando, entonces esas gotitas van a quedar ahí, ¿verdad? Entonces se protege más si el que infecta es el que anda la mascarilla que el que recibe. Entonces esas son normas. El distanciamiento es sumamente importante. El distanciamiento. Más de 2 metros para que estas gotitas no lleguen, ¿verdad? Tiene que haber distanciamiento social. Y cuando decimos distanciamiento, es distanciamiento. No es que, bueno, no, mis amigos no tienen eso, vamos a reunirnos el sábado. Y nosotros estamos aislados del resto del mundo, pero estamos reunidos. No. Fíjense que
Hace como una semana preocupada, una compañera de ustedes me dijo, ¿verdad? Es que yo estuve en la casa de mi novio celebrándole el cumpleaños al papá de él y me vine para el pueblo y hace 3 días le diagnosticaron COVID al papá. Y entonces ella se fue para el pueblo y si lo tiene ella, entonces ya se lo contagió al papá, a la mamá, a la abuelita que se puede morir. Y, o sea, Otro novio. lo que sucede en estos casos es que puede ser que la gente joven tiene resistencia, pero la gente joven va a llevar el virus y va a matar a uno de sus familiares por no mantener el distanciamiento social. Entonces la cuestión es aguantarse, ¿verdad? O sea, aguantarse unos mesecitos más con el mayor distanciamiento social posible, 0 abrazos, 0 reuniones entre amigos, y más si es en espacios cerrados, ¿verdad? 0 darse la mano, mantener los 2 metros entre personas. Eso son medidas básicas. Si todos las seguimos, entonces se termina la epidemia. Si no la seguimos, la epidemia sigue. Y eso es lo que estamos viendo. Hay mucha gente que dice que no cree. ¿Verdad? Yo no creo en eso del COVID. Eso es un invento ya que para no sé qué, para el nuevo orden mundial, que no sé qué. Y ahí llevan la infección luego a la casa y se les muere la esposa, se les muere el esposo, se les muere la mamá. Y eso se ha visto por montones, ¿verdad? Por montones, que no creen y que nada, que es mi libertad y que a mí no me da nada. Y eso pasa, ¿verdad? Por irresponsabilidad. Eso tienen los orientales, que son bien responsables en esas cosas, ¿verdad? Pero nosotros somos irresponsables, ¿verdad? Ustedes ven la gente ahí como que sin nada, como que es cuestión de creencia la cosa, entonces es problema, ¿verdad? Lidiar con la gente es problema. Pero hay que concientizar, hay que hacerle saber a la gente eso, ¿verdad? Que el distanciamiento social es importante, porque si no puede matar a uno de sus familiares. Tal vez no se muera él mismo, sino que uno de sus familiares. O puede ser que le dé a él mismo y que padezca un COVID grave y que no se muera, ¿verdad? Y que quede con problemas pulmonares el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, ¿para qué arriesgarse? Mejor seguir los consejos, ¿verdad? Eso es lo mejor que hay. Entonces, ustedes pueden ver que estos virus que son pequeñitos van en todas esas gotitas, ¿verdad? Todos esos virus respiratorios que son pequeñitos, el virus de la influenza, el coronavirus, los rinovirus, todos viajan en gotitas pequeñas y gotas grandes también. El ébola no, porque es un virus bien grande, entonces solamente está en estas gotitas grandes, ¿verdad? No está en las chiquitas. Y es importante conocer este término, que es el término fomites. En epidemiología este término se usa para designar aquellos objetos que son altamente contagiosos, porque son tocadas por personas, son objetos tocados por personas que se encuentran contagiando. Y entonces tienen una alta probabilidad de tener el microorganismo. Por ejemplo, manijas de las puertas, ya vine, ¿verdad? Celulares, las carretillas del supermercado, esta parte de la carretilla del supermercado. Entonces en el supermercado tiene que haber una persona que limpie cada vez que alguien usa la carretilla y que la va a dejar, y cuando esa persona va a dejar la carretilla a su sitio, tiene que encargarse de limpiar esto, ¿verdad? Para evitar el contacto, porque este es un fomite. En los sitios de trabajo tiene que haber una persona designada para que esté limpiando principalmente estas cosas, ¿verdad? Esté limpiando los llavines a cada rato, con alcohol, con agua con jabón o con agua con cloro, con lo que sea, pero la cuestión es que hay que estarlo limpiando, removiendo ese virus, ¿verdad? Continuamente. Eso es importante cuando abramos otra vez para los negocios. Los cajeros automáticos, ¿verdad? ¿Cómo deberían estar los cajeros automáticos? Deberían tener un plástico, yo no he ido, no sé si tienen plástico, ¿verdad? Pero deberían tener un plástico para que se pueda limpiar fácilmente, porque limpiar tecla por tecla es difícil. Entonces, para que se pueda limpiar fácilmente, y debe haber una persona asignada para que esté limpiando cada vez que un cliente maneja esto, porque el cliente anterior le puede pasar la infección al que sigue, ¿verdad? Entonces, en los cajeros automáticos, estos son fomites también. Vamos a hablar un poco sobre esos factores de riesgo que dijimos. ¿Por qué hay
expresión variable de esta enfermedad, por qué a algunos les da suavecito y por qué a otros les da fuerte. No sabemos con exactitud todavía, pero sí sabemos que hay algunos factores de riesgo para desarrollar enfermedad grave. Entonces, esos factores de riesgo que se vieron desde el principio, desde la epidemia en China, son la edad, a mayor edad, más riesgo de llegar a una unidad de cuidados intensivos. El otro factor de riesgo es ser hombre. Ser hombre es como el doble de riesgo de ser mujer para llegar a la unidad de cuidados intensivos o morir de COVID-19. Los hipertensión con C, Dios mío. My God, tengo que cambiar esto. Bueno, entonces, la hipertensión, algunos comorbilidades, algunas enfermedades también predisponen. Los hipertensos es más fácil que mueran, los diabéticos, los obesos, las personas con cardiopatías, ¿verdad? Todas esas personas tienen que cuidarse adicionalmente, ¿verdad? Doctor, y las personas que, no sé si usted ha tenido algún un paciente o se ha dado cuenta de las personas que fuman. Fíjese que no aparece el hecho de fumar como un factor tan acentuado de riesgo. Y fíjese que las personas que tienen padecimientos pulmonares no son tan de riesgo. Por ejemplo, los asmáticos, los pacientes con EPOC, o sea, las enfermedades pulmonares no son tan de riesgo. Son más de riesgo las enfermedades cardiovasculares. Por eso mismo, porque la inflamación, ¿verdad? Afecta más el sistema cardiovascular y la circulación que el propio pulmón. Entonces son más de riesgo estas personas, ¿verdad? Eso es lo que se ha visto. Entonces, que el cigarro no es un gran factor de riesgo, ¿verdad? Ni las enfermedades pulmonares en general. Sanguíneo, doctor? No se sabe por qué, pero sí se ha visto que en los pacientes que han tenido COVID-19 grave, es más frecuente el grupo A con relación a la población general. Entonces, tener un grupo sanguíneo A es de riesgo también, ¿verdad? Entonces, es para que la gente que tenga grupo A se cuide más todavía. Y se supone que la carga viral inicial tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver mucho con desarrollar una enfermedad grave, porque no es lo mismo que ustedes reciban una pequeña dosis de virus que andaba en unas gotitas por ahí, a que ustedes estén pasando siempre por el mismo sitio donde están los virus pegados en todos lados, estén tocando y reciban una carga altísima de virus al inicio. Entonces se supone que la carga viral también es un factor de riesgo para que la enfermedad progrese a enfermedad grave. Doctor, permiso. ¿Por qué influye tanto el género? O sea, ser hombre a ser mujer. No se sabe. Tal vez porque se expresa más la molécula de EK2, de la enzima convertidora de angiotensina 2. Es posible, ¿verdad? Pero no se sabe. O sea, estos son riesgos estadísticos que se ha sabido porque hay más gente, hay más hombres que mujeres. Hay más hipertensos que en la población general. Hay más diabéticos y obesos y cardiópatas que en la población general. Y Llegan, ¿ah? digamos, personas con problemas renales, problemas hepáticos. Sí, fíjese que problemas hepáticos no les sabría contestar en este momento, pero las personas con problemas renales no se ha visto que tengan una mayor predisposición a padecer de COVID grave. En los pacientes con insuficiencia renal crónica no se ve un aumento de la enfermedad grave. Sí la pueden padecer y sí llegan a ser grave, ¿verdad? Pero no con relación a la población general. Entonces no es... ¿Y con problemas respiratorios? No, fíjese que no. Los problemas respiratorios como el asma no son tan de riesgo. Son más de riesgo los problemas cardiovasculares y los problemas metabólicos como la obesidad. Son de mayor riesgo. Doctor, y en ese caso significa de que han sido más pacientes hombres en UCI o porque es como el factor de riesgo ser hombre. O sea, todo esto se dice factor de riesgo cuando ustedes observan, ustedes hacen un estudio de las personas que entraron a unidades de cuidados intensivos. Y entonces vieron que entraron el doble de hombres que de mujeres. Entonces, ven que en la población general no es así. En la población general hay igual número de hombres y de mujeres. Por lo tanto, ser hombre
es el doble de riesgo que ser mujer para entrar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Verdad? Es un término estadístico, o sea, el riesgo es un término estadístico, pero no sabemos por qué. O sea, todavía no sabemos por qué los hombres somos más propensos a agravarnos que las mujeres. ¿Verdad? No Doctor, sabemos. una pregunta. Ok, Fíjese gracias. que nosotros tuvimos una familia que Sí. es médico, que ella falleció. Ajá. Pero, o sea, las pruebas de COVID siempre salían negativas. Cada vez de que ella se las hacía, salían negativas. Sí. ¿Y de Y qué ella falleció? se supone que de eso, porque la Pero, internaron por eso. ¿y los síntomas? Los síntomas, pues ella, la falta de... Le costaba respirar, llegó a un punto en que colapsó y tuvieron que intubarla. Sí. Después de intubarla, a las horas sufrió un paro respiratorio. No sé si fue paro cardíaco o respiratorio, no recuerdo. Ajá. Lo logró pasar, pero se Sí. supone de que ella seguía viva por la ventilación pues, artificial. Sí. Pero según, o sea, porque yo anteriormente estuve hablando con ella por llamada y me decía que cada vez de que ella se hacía las pruebas, o sea, salían negativas y es lo que no nos explicamos. Ajá. O sea, todas le salieron negativas. Exacto, o sea, las pruebas todavía salían negativas. Las últimas que le hicieron es las que no sabemos, o sea, hasta el son de ahora no sabemos si es que salieron positivas al final o qué, pero ella anteriormente sí se las hacía por lo mismo, pues porque supo que estuvo en contacto con una persona de que había padecido, bueno, Sí. padecía el virus. ¿Pero se hizo la prueba rápida o se hizo la PCR? Pues no sé cuál es la que le hicieron, la verdad, fíjate. Pero Sí, hay que se ver, la porque la prueba llevado, rápida, la y prueba creo que rápida tiene falsos negativos. fueron las de inmunoglobulina las que se hizo. Ajá. Entonces esa es la prueba rápida. La prueba rápida puede tener falsos negativos si los títulos de anticuerpos no son altos. ¿Verdad? Entonces pueden salir falsos negativos. Por eso lo mejor es la PCR, ¿verdad? La PCR son pocos los falsos negativos. Pero sí puede haber también falsos negativos. ¿Verdad? Pero digamos en la PCR no es como que está disponible a toda la población. Pero esa, no, la PCR sí está disponible porque usted va con síntomas de COVID-19 al colegio de ingenieros y le hacen la prueba. ¿Verdad? O digamos una persona que ha estado en contacto con otra persona que sabe de que esta persona tiene COVID, uno puede ir. Contacto positivo, sí, tiene que ir al colegio de ingenieros. Ah, ok. Claro. Sí. Ahí es donde hacen las PCR, ¿verdad? Y también tiene que ir, mire, si tuvo contacto con alguien con COVID o tiene signos y síntomas de COVID, hay que ir para que le den su maíz, ¿verdad? Doctor, Ajá. pero la incubación son 7 días, ¿verdad? Si La incubación, directiva está, son 7 días para que pueda salirle realmente si tiene o no el virus, ¿verdad? En el PCR, si sale algún problema. Porque si va antes el paciente, aunque lo tenga, como tiene que ser 7 días de incubación realmente, le puede salir negativo, ¿verdad? sí, claro. Y eso va para las dos cosas, para el PCR y para la prueba rápida, porque si la carga viral es mínima, puede ser que no sea suficiente para que se amplifique en el PCR. Y si es la prueba rápida, todavía no tiene anticuerpos, porque Sí, la prueba rápida mide no va a salir anticuerpos. nada. No le va a salir nada, son falsos negativos. ¿Verdad? Y aunque el Claro, paciente lo tenga, ¿verdad? aunque lo tenga. Aunque lo tenga al inicio de la enfermedad, puede ser que salga negativo, ¿verdad? Como en cualquier virus, ¿verdad, doctor? Con las pruebas, ¿verdad? Que en Con cierto tiempo no lo cualquiera. detectan. Claro, con cualquiera. O sea, si la carga viral es demasiado baja, ¿verdad? Hay un umbral para detección, pero si es demasiado baja, Por eso se tiene que interrogar al pacientito desde qué momento empezó con los síntomas o sentirse mal, ¿verdad? Para ir contando los días o algo así, ¿verdad, doctor? claro, sí. Claro, para ver cuándo cuál es el momento ideal para hacer la prueba. Pero siempre que hay contacto, historia de contacto o que comience con síntomas, ahora se están dando el maíz, ¿verdad? La ivermectina y toda la cosa. A la gente le están dando. Entonces, mejor ir, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa?
la gente se siente estigmatizada. Los vecinos, ¿qué van a decir? Los vecinos me van a hacer a un lado, ¿verdad? Me van a correr, me van a quemar. O sea, la gente, y tienen razón en algunas, ¿verdad? Tienen razón en alguna medida. Pero lo mejor es decir, porque si dice, entonces le van a dar el tratamiento temprano y le van a dar la atención oportuna, ¿verdad? Y va a tomar las medidas adecuadas. Si no dice, se puede morir. ¿Y de qué le sirvieron los vecinos? Pues, o sea, de nada, ¿verdad? Entonces, mejor decir. Hay que alentar a la población a que diga, ¿verdad? Que vaya al colegio de ingenieros, a que reporte que está enferma. Porque, bueno, yo tengo vecinos que no habían dicho nada, ¿verdad? Unos vecinos que no habían dicho nada y tuvieron contacto con otros vecinos y iban a la pulpería. Entonces, es irresponsabilidad, ¿verdad? Para que no los estigmaticen. Y peor es porque igual los van a culpar más bien por andar pasando el virus. Bueno, entonces finalmente factores genéticos. Actualmente hay estudios de GWAS para determinar los factores genéticos, ¿verdad? O sea, el estudio de GWAS lo que se hace es que se toman muestras a los que tuvieron enfermedad leve o que no tuvieron síntomas, pero que tuvieron la enfermedad, y se les toman muestras a los que tuvieron enfermedad grave o crítica y se ven las diferencias genéticas. Se estudian los dos a ver en qué sitios del ADN hay diferencias. Entonces se supone que puede haber diferencias en HLA de la clase 1. Ahí hay diferencias, se supone. Y hay otras moléculas del sistema inmune en donde puede haber una mayor susceptibilidad en algunas personas que en otras. Entonces todos esos factores, ¿verdad? Entran ahí dentro del riesgo. Ahora vamos a ver el virus. Vamos a ver el SARS-CoV-2, ¿verdad? Es un virus esférico. Tiene una especie de membrana como las células. Es una pseudomembrana, ¿verdad? Entonces esa membrana está formada por proteínas, la proteína M, y también por lípidos, o sea, por grasas. Y como tiene grasas, entonces por eso es que, bueno, el jabón lo destruye porque el jabón emulsiona las grasas y entonces rompe esta membrana. Además de la proteína M, ¿dónde está la proteína M? Aquí la tenemos. La proteína M, estas son proteínas estructurales del virus, ¿verdad? Los virus, como los seres humanos, estamos formados por proteínas y por ácidos nucleicos, ¿cierto? Por proteínas y ácidos nucleicos. Todos los seres vivientes estamos formados por eso. Entonces, las proteínas estructurales son la proteína M de membrana, luego tenemos la proteína E de envoltura, ¿verdad? De la envoltura. Otra proteína que se llama la nucleoproteína. Esa nucleoproteína sirve para empaquetar el ARN. Y tenemos una hemaglutinina que supuestamente está implicada en la unión con la subunidad beta del grupo M. Y tenemos también quizá la proteína más importante, que es la glicoproteína dimérica Spike, S, glicoproteína S. S significa espina, spike en inglés, ¿verdad? Esa proteína S es la que le sirve de llave para unirse al receptor ECA2 y por ahí poder entrar a la célula, ¿verdad? Entonces esa glicoproteína es la llavecita con la que el virus entra a las células humanas. Permítanme un segundito. Bien, entonces esa es una proteína muy importante, ¿verdad? Sin esa proteína el virus no entra a la célula. Ese es básicamente el virus. No son las únicas proteínas del virus. Estas son las proteínas estructurales. Hay otras proteínas
proteínas que incluso no están sintetizadas en el virus, sino que se sintetizan hasta que el virus entra a la célula, pero no son proteínas estructurales. Bueno, entonces esto es lo que les decía. El virus se acopla a la superficie de la célula, en este caso la célula pulmonar, a través de la proteína S, ¿verdad? Y ahí se acopla a este receptor que es la enzima convertidora de angiotensina 2. La enzima convertasa o convertidora de angiotensina 2 está implicada en la regulación de la presión arterial. No es la que ustedes vieron en fisiología 1, porque en fisiología 1 debieron haber visto el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto o no es cierto? ¿Aló, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces vieron el eje renina-angiotensina-aldosterona. Aquella enzima se llama enzima convertidora de angiotensina IA. ¿Verdad? Así se llama. Y convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta convierte la angiotensina 1 en otro tipo de angiotensina, 1,7, algo así. No recuerdo exactamente cuál es el nombre. Pero es una angiotensina que no es activa, que no se une a los receptores. Entonces, esta enzima es protectora para la hipertensión. La otra no, la otra más bien está implicada en la retención de agua, de sodio y aumenta la presión arterial, ¿cierto? Porque este eje renina-angiotensina-aldosterona es sumamente importante para aumentar la presión cuando hay hemorragias, por ejemplo. Y por eso evolucionó. Pero aumenta la presión arterial, o sea, está implicado en la génesis de la hipertensión. Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina no, esta más bien tiene una acción protectora, ¿verdad? O sea, hace todo lo contrario que la otra enzima. Y la otra es soluble también, la otra se libera hacia el intersticio y la circulación. Esta no, esta queda pegadita en las células, ¿verdad? Entonces, por aquí va a entrar este virus. No es el único receptor, también hay otro que se denomina dipeptidilpeptidasa 4. Es otro receptor por donde puede entrar el virus, ¿verdad? Pero el más importante es este, ¿verdad? Es la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Dónde se expresa la enzima convertidora de angiotensina 2? Se expresa en múltiples tejidos. Se expresa en células pulmonares, se expresa en el sistema gastrointestinal, se expresa en sistema urinario, se expresa en sistema nervioso central, se expresa en el corazón, por eso puede dar infartos también, ¿verdad? El paciente puede debutar con un infarto, ya se ha visto. Se rompe el corazón prácticamente, ¿verdad? Causa un daño cardíaco, el virus. Y también causa un daño en el endotelio. Probablemente esto está implicado también en la génesis, este daño endotelial que hay, ¿verdad? Probablemente esté implicado en la coagulación intravascular diseminada, la formación de coágulos, de trombos. Bueno, entonces el virus entra por medio del receptor EK2 y luego se libera el ARN mensajero. El virus es un virus ARN, tiene un ARN. Este ARN, ¿cómo se llama? Vaya, ¿cómo es que se llaman las organelas estas que traducen? Ya, pues no les digo. ¿Cómo se llaman las organelas que sintetizan la proteína? Ribosomas. Entonces los ribosomas de la célula se encargan de sintetizar, leen un pedazo del ARN mensajero y a partir de ese pedazo salen dos proteínas grandes que se llaman poliproteínas. Y esas proteínas se parten y luego forman complejos y forman unos complejos, ¿verdad? Así se llaman. Marco de lectura abierto 1A y marco de lectura abierto 1B. Y entonces esos marcos de lectura son leídos y se sintetiza un complejo de proteínas que se llama complejo de transcripción de replicación-transcripción. Entonces ese complejo lo que va a hacer es que va a comenzar a leer los demás genes, ¿verdad?
¿verdad? Los genes de proteínas estructurales y empieza a sintetizar proteínas estructurales a gran escala. Muchas proteínas estructurales, ¿verdad? Aquellas proteínas que vimos, proteína M, proteína S, todas esas, comienza a sintetizarlas. Y también comienza a replicar este ARN, comienza a hacer copias de este ARN y hace muchas copias de este ARN y hace muchas copias de cada una de esas proteínas. Y entonces luego el ARN y las proteínas estructurales van al retículo endoplásmico, ¿verdad? Del retículo endoplásmico pasan al aparato de Golgi y aquí en el aparato de Golgi se ensamblan los virus, ¿verdad? Se ensamblan, ese es el sitio de ensamblaje. Entonces, un virus que infecta la célula puede producir muchos de estos virusitos hijos, ¿verdad? Y luego del aparato de Golgi, pues por exocitosis es enviado hacia el exterior de la célula. Eventualmente, si la infección se va haciendo peor hasta que la célula muere, ¿verdad? Y va a haber daño en la célula, porque se va a morir, va a haber daño de los tejidos, ¿verdad? Entonces, así es como se sintetizan los virus. O sea, a partir de un virus se originan muchos virus utilizando el aparato traduccional de la célula, ¿verdad? Utilizando los ribosomas de la célula para sintetizar este complejo proteico y después este complejo proteico va a hacer el resto del trabajo, ¿verdad? Va a hacer todo el trabajo, va a hacer la síntesis de todas esas proteínas, proteína M y todo el resto y también del ARN mensajero. Y luego aquí se va a ensamblar y va a salir. O sea, un parásito bastante, son parásitos bastante eficientes, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, pero para eso tenemos un sistema inmune para combatir esa infección, ¿verdad? Entonces, nunca hemos entrado en contacto y estas células no reconocen, ninguna de estas células reconoce el microorganismo. Las principales células de inmunidad, ¿verdad?, contra estas infecciones son el macrófago en primer lugar, este es como la estrella de la inmunidad, ¿verdad? Y luego los linfocitos B, que van a producir anticuerpos, y los linfocitos T van a ser de dos tipos, TCD4 y TCD8. Los TCD8 están involucrados en la respuesta antiviral de tipo celular, porque recuerden ustedes que lo que hacen los TCD8 es matar células infectadas. Igual que los natural killers, los asesinos naturales. Tanto los asesinos naturales como los linfocitos TCD8 lo que hacen es localizar células infectadas. Y si ven una célula infectada, entonces le van a inyectar sustancias que van a hacer que se mueran, como las granzimas. Y entonces son cazadoras de zombies. Mientras que el linfocito B lo que hace es soltar los anticuerpos, y estos anticuerpos son como balas que actúan a distancia, ¿verdad? Van a buscar esos anticuerpos, van a buscar el microorganismo para unirse a él y neutralizarlo. Se van a pegar a los antígenos del microorganismo, a las proteínas del microorganismo y entonces lo van a neutralizar. El macrófago lo que hace básicamente es andar comiendo por ahí y de vez en cuando se va a comer los virus y se va a comer células infectadas de virus también. Y entonces una vez que reconoce se come esas células infectadas de virus, exhibe las partecitas de las células montadas en HLA de la clase 2 en la superficie para que sean reconocidos por los linfocitos T. Eso no solamente lo hace el macrófago. Ustedes saben que todas las células del organismo presentan antígenos. Nada más que el macrófago y la célula dendrítica presentan el antígeno a las células TCD8, ¿verdad? Perdón, a las células TCD4, que son ayudadoras, que van a ayudar al linfocito B a que produzca anticuerpos. Y todas las células del organismo presentan antígenos, esas proteínas las presentan al linfocito TCD8, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el linfocito TCD8 sepa de qué microorganismo se trata, identifique células infectadas y las vaya a matar. Pero el macrófago es el más importante porque el macrófago es el que más va a producir, en este caso también, es el que no solamente va a orquestar la respuesta inmune, produciendo señales, ¿verdad?, citoquinas principalmente para atraer a los otros linfocitos, a las otras células, sino que también va a participar en la respuesta inflamatoria severa. Recordemos que
el alvéolo pulmonar está formado por dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son los macrófagos, pero en el caso del COVID-19, esos neumocitos alveolares son sustituidos por monocitos que llegan de la sangre a convertirse en macrófagos ahí en el pulmón, y estos son los responsables de la respuesta inflamatoria severa, de la producción de neumonía, ¿verdad? Y la producción de enorme cantidad de citoquinas. Esas citoquinas son factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12. Y entonces eso es lo que les había dicho anteriormente. Estas interleucinas tienen varios efectos. Primero, van a actuar sobre las células endoteliales para que las células endoteliales produzcan quimoquinas. Las quimoquinas van a atraer glóbulos blancos al sitio de la infección, aumentando la respuesta inflamatoria. También van a actuar sobre el hígado, fuertemente sobre el hígado, para que el hígado comience a producir un montón de proteínas, proteínas de la coagulación, proteínas de la fase aguda, como proteína C reactiva. Y entonces hay inflamación hepática y se comienzan a producir estas proteínas en grandes cantidades. Y se supone también que esas citoquinas son responsables en parte de la coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Entonces el macrófago es como la célula más importante en este caso. Entonces aquí tenemos la respuesta inmune. La respuesta inmune, ¿verdad? O sea, se infecta la célula y luego tenemos aquí los macrófagos. Los macrófagos fagocitan virus y fagocitan células infectadas de virus. Presentan esos pedacitos de virus a las células T, a los linfocitos T, para que se activen también, ¿verdad? Y comienza la respuesta inmune. Y luego el macrófago actúa sobre las células epiteliales, ¿verdad? Para que produzcan otras sustancias que van a atraer glóbulos blancos. Y luego aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las células T, los linfocitos TCD8, ¿verdad? El macrófago también presenta los antígenos a los linfocitos T para que los linfocitos T se conviertan en CD8, en TCD8 efectores y comiencen a buscar células infectadas para matarlas. Y luego tenemos aquí la inmunidad humoral. Los linfocitos B reconocen antígenos del virus y entonces al reconocer antígenos del virus comienzan a formar anticuerpos y esos anticuerpos confieren inmunidad humoral a la persona. Bueno, entonces aquí tenemos cómo se realiza la PCR, que se llama PCR en tiempo real cuantitativo, ¿verdad? Así se llama. Reacción en cadena de la polimerasa. La PCR en genética la venimos utilizando desde los 90s y la venimos utilizando en genética forense para amplificar un pedacito de ADN de una persona o de una muestra y poder comparar esas muestras para amplificar el ADN, hacer de un pedacito, hacer muchas copias y poderlas estudiar. Entonces ya días venimos utilizando en genética la PCR. Fue inventada por un señor que se llama Kary Mullis y ese señor se hizo muy rico con su invento de PCR, fundó una compañía que se llamaba Cetus Corporation, luego vendió las acciones, hizo mucho dinero, se ganó el premio Nobel, y él dice que este descubrimiento él lo hizo un día que estaba en un viaje de ácido, de LSD, estaba alucinando, entonces vio cómo se podía replicar miles de veces un fragmento de ADN, y entonces tuvo la idea, pues hizo todo el dinero. Y luego Cetus Corporation vendió la patente de PCR a Roche, y entonces Roche Diagnostics, ¿verdad? Y entonces Roche la comenzó a perfeccionar para amplificar ARN de microorganismos y poder cuantificar la carga viral, por ejemplo, del VIH, de la tuberculosis, etc. Entonces Roche perfeccionó este método. Y entonces este es el método que estamos usando actualmente para detectar el COVID-19, el SARS-CoV-2, la presencia de SARS-CoV-2, que es el método que tiene una mayor especificidad y una mayor sensibilidad, ¿verdad? Es el mejor método de todos, porque detecta antígenos, detecta los fragmentos del virus. Claro, también va a tener falsos negativos, como estábamos hablando anteriormente,
¿verdad? Por ejemplo, si comienza la infección y hay una baja carga viral, puede ser que no la detecte. Entonces, podría haber falsos negativos, ¿verdad? O sea, no tiene una sensibilidad del 100% tampoco. Pero es la mejor, ¿verdad? Bueno, entonces estas son las citoquinas que se producen, fíjense bien. La interleucina 1, la interleucina 6, interleucina 8, interleucina 2, todas estas son inflamatorias. Aquí falta el factor de necrosis tumoral, no lo veo por ahí, que es de los más importantes. Y estas que vemos acá son quimioquinas. Estas son quimioquinas, ¿verdad? Entonces todos esos producen el daño en el pulmón y en la vasculatura del pulmón también. Bueno, vamos a ir entonces ahora a los anticuerpos. Los anticuerpos, recordemos que son proteínas que tienen una región que se denomina, esas proteínas tienen una región que se denomina hipervariable. Un linfocito B virgen va a tener solamente un tipo de anticuerpo en su región hipervariable, pero cuando comparamos dos linfocitos vírgenes, no van a ser iguales. Dos linfocitos vírgenes van a ser diferentes, todos los unos de los otros. Y va a haber un repertorio de millones de linfocitos B vírgenes, diferentes todos los unos de los otros en esta región, porque esta región es la que va a acoplarse, a adaptarse a un pedacito del virus o de la bacteria, de lo que sea, ¿verdad? Que se llama antígeno. Entonces, nuestro cuerpo tiene suficientes linfocitos B para poder identificar cualquier tipo de forma, cualquier tipo de proteína, cualquier tipo de antígeno viral. Lo que pasa es que esos linfocitos B se encuentran regados por todo el cuerpo. Si nosotros no hemos tenido contacto con un virus o con una bacteria, entonces ese virus y esa bacteria va a tardar en encontrar un linfocito B que le quede, que se pueda acoplar en esta parte de aquí. Se va a tardar porque eso es mucha variedad. Bueno, entonces este es el linfocito B. Y el linfocito B virgen tiene el anticuerpo pegadito a su membrana. Entonces ahí se llama receptor de células B, no se llama todavía anticuerpo. Y este receptor le sirve para identificar los antígenos de un microorganismo. Esta partecita se va a acoplar a ciertas partes del microorganismo que va a identificar. Pero claro, va a haber unos pocos linfocitos en todo el repertorio que van a identificar ese antígeno. Y cuesta encontrarlos, ¿verdad? O sea, para que el virus se acople acá, tienen que pasar unos cuantos días, ¿verdad? Para que encuentre un linfocito B que tenga el receptor que se le acople, no es inmediato, sino que tiene que pasar días. Eso es en el primer contacto con el microorganismo. Bueno, entonces tenemos dos tipos de linfocitos, los linfocitos B que producen anticuerpos y los linfocitos TCD8 que proporcionan la inmunidad celular, ¿verdad? O sea, que van a matar células infectadas. Y estos no van a matar células infectadas, sino que van a producir anticuerpos que van a ir a distancia a neutralizar a los patógenos. Esto solo se los puse para ilustrar que dos linfocitos B vírgenes es bien difícil que sean iguales, como dos copitos de nieve, ¿verdad? La región hipervariable de su anticuerpo va a ser diferente al de otro linfocito y al de otro linfocito y al de otro linfocito y al de otro linfocito. Eventualmente este se va a poder acoplar a algún antígeno de algún microorganismo, de algún sitio, ¿verdad? La cuestión es que tengamos suficientes formas como para poder identificar toda la posible gama de antígenos que hay. O sea, aquí se ilustra también cómo la puntita del anticuerpo cambia, ¿verdad? La región hipervariable cambia de un linfocito a otro linfocito virgen. Este se va a poder acoplar acá, pero no se va a poder acoplar acá. Este se puede acoplar acá, pero no se puede acoplar acá. Y así, ¿verdad? Entonces son específicos para cada antígeno. Bueno, entonces aquí que tenemos 4 linfocitos T vírgenes, cada uno con su propio receptor de antígenos. Entonces uno de estos 4 linfocitos vírgenes va a identificar este antígeno. Claro, no solo son 4, son millones. Uno de ellos va a identificar un antígeno en la superficie viral, una proteína, se va a acoplar como una llave a su cerradura. Y entonces una vez que esto sucede, ocurre la activación del linfocito
y pasan dos cosas. Ese linfocito comienza a dividirse y a formar un clon. Ahora ya no es único, sino que todas las células hijitas que van a surgir de este linfocito van a tener el mismo anticuerpo para reconocer esto. De tal manera que ahora tenemos un ejército de un ejército de clones de este linfocito para poder atacar estos microorganismos. Entonces comienzan a dividirse, hay expansión clonal. Algunas de estas células se convertirán en células plasmáticas grandes que se van a ir a la médula ósea y desde ahí van a despachar sus anticuerpos y van a ser células bien longevas, van a durar mucho y van a hacer que los niveles de anticuerpos en la sangre sean duraderos. Y va a haber otras células de memoria que se van a quedar quietecitas, no van a secretar anticuerpos, pero van a estar esperando a que vuelva a entrar por segunda vez ese microorganismo para activarse, comenzar a dividirse y a originar células que sí producen anticuerpos, ¿verdad? Entonces ahora ya no solamente tenemos una vez que se ha activado la inmunidad para un microorganismo, tenemos todo un ejército esperando ahí, todo un ejército destinado a combatir esa infección. El linfocito T es diferente. El macrófago, entonces, a través de una molécula que se llama HLA, exhibe las partecitas del virus para que sean reconocidas por una célula T. Igual que los linfocitos B, los linfocitos T son todos diferentes en este receptor. Entonces, uno de todos los linfocitos va a reconocer este fragmento de virus y entonces se va a activar. Y una vez activado va a buscar células que tengan el virus y las va a exterminar. Les va a agregar sustancias que van a formar poros en la membrana celular como que las apuñalearan a las células y van a meter sustancias tóxicas por acá para que la célula se muera. Entonces, por eso se llaman citotóxicas, ¿verdad? Porque van a matar células. Esa es su función primordial. Esa es la inmunidad celular. Bueno, entonces tenemos dos tipos de inmunización, la inmunización activa y la inmunización pasiva. Inmunización activa es cuando nos enfermamos. Cuando tenemos la enfermedad, entonces nuestro sistema inmune va a desarrollar anticuerpos contra esa enfermedad. O cuando nos vacunan, la vacuna lo que va a tener son antígenos, pero no va a tener todo el microorganismo, solamente va a tener los antígenos que van a despertar la respuesta inmune. Esa es inmunización activa. La inmunización pasiva, por otro lado, involucra sacar anticuerpos de una persona que ya ha tenido una inmunización activa y esos anticuerpos ponerlos a una persona que los necesita porque tiene la enfermedad grave. Esa es la inmunidad pasiva. Eso es lo que estamos haciendo con el antisuero, con el suero convaleciente, ¿verdad? O sea, las personas que se van curando, entonces le podemos extraer ya el plasma y ese plasma se lo ponemos a las personas enfermas. Y así le estamos transfiriendo una inmunidad que la otra persona adquirió. Pero es una inmunización pasiva. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es eso, ¿verdad? Utilizamos un aparato, esta máquina que tenemos acá, que se llama máquina de aféresis. Entonces lo que hace la máquina de aféresis es extraer sangre del paciente, le extrae la sangre y después de extraer, es aquí, ¿verdad? Le extrae la sangre y después hay una centrífuga dentro del aparato que separan la sangre del plasma y de las plaquetas y entonces los glóbulos rojos los vuelve a meter. Y como vuelve a meter los glóbulos rojos, entonces podemos extraer una gran cantidad de plasma. Con estos kits que tenemos actualmente podemos extraer 600 ml de plasma de un solo paciente. Si tuviéramos que sacar sangre, solo le podríamos sacar 450 ml y después centrifugarla y sacar el plasma. Pero como estamos usando este aparato de aféresis, podemos sacarle hasta 600 ml y ese mismo paciente puede volver a donar unos cuantos días después. Más de 3 días, ¿verdad? Ya está listo ese paciente para volverle a sacar otros 600 ml. ¿Por qué? Porque no perdió glóbulos rojos. Ustedes saben que en una donación normal de sangre no se sacan solamente 450 y no se puede volver a donar hasta 3 meses después. Pero con esto no tenemos ese problema. Y con los kits que estamos esperando, vamos a poder extraer 900 ml de plasma, que será suficiente para 2 o 3 pacientes. Son mejores, ¿verdad? Esos kits que estamos esperando son mejores.
Y igual el paciente puede volver a donar unos días después. Entonces esa es la ventaja que tenemos con la máquina de aféresis. Esta es una extracción que hicimos ayer, ¿verdad? De una paciente A positivo. Ya le pusimos la primera parte en el Leonardo. Es muy caro esto, ¿verdad? Esto sí, si ustedes hacen en privado esto, yo creo que les viene saliendo unos 20,000 empiras, ¿verdad? Pero como son donaciones y la gente de ese mes, el doctor Samara nos ha facilitado esto, pues entonces lo hacemos gratis. Doctor, y esto en sí, o sea, cuando se lo ponen a la paciente es como que crea una defensa. Lo que estamos poniéndole ahí al paciente son los anticuerpos del que padeció de la enfermedad. Porque el que padeció de la enfermedad ya tiene niveles elevados de anticuerpos, ¿verdad? Ya sus linfocitos B están produciendo anticuerpos activamente. Y están las células plasmáticas. ¿Como una vacuna? No, no es una vacuna. La vacuna... Funcionaría como una. No, no funciona como vacuna. Porque la vacuna es inmunidad activa, ¿verdad? Funciona como un antisuero. Vaya, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Como cuando digamos la antitetánica. O la ese es el ejemplo que le iba a poner. ¿Verdad? Cuando usted le ponen el toxoide tetánico, esa es una vacuna. Porque le están poniendo fragmentos del tétanos para que desarrolle usted misma sus anticuerpos, ¿verdad? Exacto. Pero cuando le ponen antisuero tetánico, ¿verdad? Eso es porque le han puesto, han infectado o le han dado el toxoide a caballos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ese caballo ha desarrollado inmunidad, ha desarrollado anticuerpos, luego le sacan ese plasma, ¿verdad? Y entonces eso lo envasan, lo purifican y lo envasan, y entonces ese es el toxoide, esa es la antitoxina tetánica. Que esa se la van a poner cuando usted se corta, ¿verdad? Cuando usted se hiere. El toxoide no, el toxoide se lo van a poner cuando usted está sana. Para que desarrolle inmunidad y luego cuando entre el tétanos, entonces no le cause daño. Pero la antitoxina tetánica se la van a poner al momento de que usted se corte para hacer una inmunidad rápida pero pasiva, ¿verdad? Usted le va a dar los anticuerpos de la otra persona, o en este caso de caballo, ¿verdad? Se los va a poner a la persona que los necesite en ese momento. Esa es la diferencia. ¿Y eso se está comenzando a hacer o ya? ¿El qué? Lo del plasma. Bueno, mire las bolsitas, esas las extrajimos ayer. Ahí está la fecha, mire. 25 del 20. Sí, ya claro, ya hemos tratado como, déjeme ver, 5 pacientes, llevamos ya. ¿Verdad? Lo que pasa es que lo hemos usado en pacientes graves. Y en pacientes graves ya el virus ya no es tan importante. Entonces uno de ellos murió, pero porque, y otro que es una doctora también, está bien enfermita todavía, pero porque ya son secuelas de la parte inflamatoria. ¿Verdad? Claro, cuando le pusimos el plasma barrió con todos los virus que habían, pero todavía tenía el problema inflamatorio. Entonces ese es el problema de aplicarlo ya en esa fase, en la fase crítica. Por eso hay que aplicarlo en el estadio 2. 2B más que todo. Ahí lo vamos a aplicar, en el 2B. ¿Verdad? Cuando el paciente comienza ya con los esteroides, ya tiene 2 o 3 días con esteroides y la carga viral puede seguir siendo algo importante, entonces ahí lo ponemos para que no haya carga viral y evitar que progrese a la siguiente fase. Ok. Doctor, dígame. Cuando dijo de que esto se da en la cascada de citoquinas, ¿verdad? La inflamación. Sí, la cascada de citoquinas. Ahí es donde es mayor, ¿verdad? Cuando el paciente está en estado de inflamación, ¿verdad? Claro, o sea, lo que le digo yo, lo que pasa es que comienza la neumonía, ¿verdad? Comienza la neumonía y luego los macrófagos pulmonares son sustituidos por macrófagos sanguíneos, ¿verdad? Llegan los macrófagos sanguíneos a combatir la infección, supuestamente, según ellos, ¿verdad? Y entonces comienzan a producir interleucinas para activar. ¿Y quién activa esos macrófagos? Los linfocitos T, las natural killers, y los linfocitos B producen una sustancia, otra citoquina que se llama interferón gamma. El interferón gamma activa los macrófagos, ¿verdad? Entonces los macrófagos activados migran al sitio a tratar de fagocitar y a producir interleucinas en grandes cantidades. Y entonces esas interleucinas son las que causan la inflamación. La llegada de otras células y vasodilatación,
¿verdad? Y todos los signos inflamatorios. O sea, son los mismos macrófagos, ¿verdad? Los que causan el problema. Bueno, entonces, con eso ustedes tienen que, ya ven en qué consiste el tratamiento. El tratamiento de las primeras fases es dar antiviral, porque es el problema ahí es el virus. Si combatimos el virus, entonces no va a pasar a la siguiente fase, porque ya no se va a activar tanto el sistema inmune. Entonces usamos sustancias antivirales. El remdesivir ya es probado, pero es un medicamento muy caro, que a saber cuánto tiempo van a estar en fabricarlo. Estamos usando ivermectina para esa fase, para la primera fase, la temprana, ¿verdad? Están usando hidroxicloroquina, que ha demostrado que, quién sabe, ¿verdad? Ya en la fase 2 están usando hidroxicloroquina. Y sustancias que puede ser que tengan bastante éxito son los bloqueadores de las interleucinas. Y hay 2 bloqueadores de interleucinas en el mercado. Uno de la interleucina 1 y el otro de la interleucina 6. Y los 2 se están probando, ¿verdad? Eso es para etapas más avanzadas, para evitar la inflamación. Y claro, como les decía, pues se usan antiagregantes plaquetarios en la primera fase, ¿verdad? Como la aspirina u otros antiagregantes plaquetarios. Ya en el estadio 2, que está más avanzado, aquí el protocolo es comenzar a usar heparina de bajo peso molecular en dosis terapéuticas, no en dosis profilácticas, sino que en dosis terapéuticas, para evitar la coagulación intravascular diseminada. Y comienzan a usar esteroides también en etapas tempranas, en el estadio 2. ¿Verdad? Entonces ese es el manejo. Y oxígeno a presión positiva, aumentando la fracción inhalada de oxígeno, la FiO2 que se llama, ¿verdad? Fracción inhalada de oxígeno. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Diga. ¿me escuchas? En los pacientes que ya se recuperaron de COVID, por así decirlo, mi papá estuvo con COVID, él ya se recuperó y ya pasó todas las fases críticas, pero ¿qué pasa en los pacientes que se vuelve a reactivar el virus o un contagio? Porque es que había escuchado que hay 2 cepas, ¿verdad? Eso tiene que ver en que una persona se contagia otra vez con el virus, ¿verdad? No. Pues fíjese que lo que pasa es que había reportes de gente que seguía saliendo con la PCR positiva o que se había negativizado y luego volvía a salir positiva. Entonces se creía que bien podía ser una reinfección o bien podía ser que el virus quedara latente y luego se reactivara y no se sabía cómo era eso. Pero los coreanos hicieron unos estudios en los cuales determinaron que en realidad la PCR seguía saliendo positiva algunas veces porque los fragmentos de ARN quedaban en la circulación. Y esos fragmentos entonces eran los que detectaba la PCR. Pero ya cuando hacían un cultivo en sangre y secuenciación del genoma completo, miraban que no había microorganismos completos. Entonces se supone que no se vuelve a infectar. Una vez que hay inmunidad ya no hay recaída. Claro que si ustedes tienen un paciente inmunosupreso, ¿verdad? Un paciente que está con esteroides o alguno que está con inmunosupresión por algún trasplante o algo así, entonces probablemente ese paciente sí se vuelva, porque tiene el sistema inmune deprimido, ¿verdad? Hay una inmunodepresión, entonces es posible que sí, ¿verdad? Pero lo que se ha visto hasta ahorita es eso, ¿verdad? Que la PCR puede salir positiva por eso, porque hay fragmentos de el ARN que todavía está circulando por ahí. Doctor, pero no decían de que el COVID solo tenía una inmunidad de 2 meses. No se sabe todavía, porque los casos todavía no, o sea, no he visto estudios yo de cuánto dura la inmunidad. No han salido, ¿verdad? Los primeros casos son de enero. Y para hacer un estudio se necesitan tiempo, se necesitan muchos casos. Entonces no he visto yo casos que digan cuánto dura la inmunidad. Lo más probable, yo le puedo decir la probabilidad en base a otros tipos de infecciones de la gripe y de otros virus. Lo más probable es que dure meses, ¿verdad? Varios meses, más de 6 meses incluso, ¿verdad? O sea, niveles altos de IgG,
de anticuerpos IgG, es probable que duren bastante y después vayan en declive, ¿verdad? Siempre están las células de memoria ahí, pero ya los títulos de anticuerpos van bajando. Entonces, probablemente si el virus muta demasiado y a alguien le dio este año, probablemente le dé el año siguiente, pero ya le va a dar suave, ¿verdad? Aunque mute, ya va a haber anticuerpos que son similares, ¿verdad? Que tal vez no lo ataquen lo que pasa con la gripe. Nos vacunamos un año y al año siguiente nos puede dar gripe, o nos dio gripe un año y al año siguiente nos vuelve a dar porque el virus ya mutó. Pero no es una gripe grave. ¿Por qué? Porque ya hay anticuerpos que mal que bien lo defienden. Entonces pega suave, pues no nos va a matar, ¿verdad? Pero sí, o sea, lo más probable es que sean anticuerpos duraderos de más de 6 meses. Eso es lo más probable, ¿verdad? No sabemos todavía, pero sí es probable que duren bastante. ¿Alguna otra pregunta? Miren, esta presentación es básica, es para personas que no son médicos, ¿verdad? O sea, si yo hubiera hecho esta presentación para ustedes, yo la hago un poquito más detallada. Cómo responden las células T, cómo responden las células B, cómo se activan los TCD4, los TCD8, ¿verdad? Los interferones tipo 1, o sea, interferón alfa, interferón beta, que son producidos por un montón de tipos celulares para conferir inmunidad a las células contra las infecciones virales. Los pone en un modo antiviral. Entonces, todo eso se los hubiera explicado, ¿verdad? Ustedes han visto ya todo eso en inmunología. Pero es una presentación básica para gente que no son médicos, ¿verdad? Entonces, por eso no profundicé en algunas cosas. Cuando les dé otra parte a ustedes, vamos a profundizar sobre la enzima convertidora de angiotensina, sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Vamos a buscar bien cuál es la función de esa enzima ECA2, que es proteger contra la hipertensión, ¿verdad? Y lo vamos a ver más en detalle. Vamos a ver qué es lo que pasa en el pulmón con los neumocitos y todas esas cosas, ¿verdad? Vamos a ver por qué no funciona la intubación con ventilación asistida, ¿verdad? ¿Por qué no funciona igual cuando hay una coagulación, cuando son los vasos sanguíneos los que se coagulan y cuando no es solamente el alveolo el dañado? Porque cuando es el alveolo el dañado, la membrana, ¿se acuerdan aquella ecuación que vimos? ¿De qué depende el paso de un gas por una membrana? Uno de los factores es el grosor de la membrana. Entonces, si ustedes tienen un consolidado neumónico, el gas no va a poder pasar por ahí, no va a poder ocurrir intercambio gaseoso. Entonces, ustedes meten un tubo, meten presión positiva con mucho oxígeno y entonces mejoran ese intercambio gaseoso. Pero si el problema es en el vaso sanguíneo que está recogiendo ese oxígeno y ese vaso sanguíneo está tapado, de nada sirve a ustedes que metan oxígeno ahí, ¿verdad? Porque es el vaso sanguíneo el que está tapado. Entonces, de nada sirve que le pongan presión positiva ahí, ¿verdad? Que le pongan una ventilación mecánica. Sí ponen oxígeno en altas concentraciones para que los sitios que no están tapados, entonces por ahí se realiza el intercambio gaseoso. Y ponen al paciente boca abajo, porque eso supuestamente ayuda a ventilar mejor los pulmones, ¿verdad? Pero ya no se pone en intubación, porque la intubación, meter un tubo, trae riesgos también, ¿verdad? Infecciones, parotrauma, un trauma por la misma presión. Entonces es riesgoso y la mortalidad es alta. Entonces ahora ya no se hace, ¿verdad? Ya no se pone, intubación con ventilación asistida. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahí traté de abarcar lo más posible, ¿verdad? Sobre la enfermedad. Tal vez hay otro montón de cosas que no hemos visto, ¿verdad? Son más especializadas, pero porque la charla es general, es algo bastante general. Y todos los demás, solo ustedes están. Ah, no, aquí estamos. A ver. Ah, no, sí están todos. Todos con la cámara apagada. Qué lindo. No, está la cámara encendida. Solo usted y todos los demás. Buen día. Jennifer, Scarlett, Darwin, Bésima,
Lázaro, Cristi, Noemí, Oliver, Ashley, Rudy, Vargas, José, Jorge, Nicole, William. Estoy en el baño, doctor. ¿Cómo que? Con razón, oye. Con razón la tronadera. Ni no me había fijado que tenía activo el micrófono. Y oí una tronadera y no había de qué. Yo pensaba que iba a llover, pero no era ahí. Solo te miraba opaco, ¿verdad? ¿Ah? No miraba opaco, pensaba que iba a llover. Sí, digo yo, está opaco, está tronando, pero no era Willy. Hasta mareado, dije que estaba. Bueno, entonces nos vemos mañana. Ahí les voy a pasar el link de la charla, ¿verdad? Okay. A las 6 creo que va a ser. Pero mañana no hay clase, ¿verdad, doctor? ¿Por? Sí, ¿Por qué? porque es viernes. No, mañana no es viernes, ¿qué le pasa? ¿O sí? Sí. ¿Es viernes? Sí, doctor. Pucha, ya es jueves hoy. Sí, doctor. Wow. Y así como Es que, ok. cierto. Estamos perdiendo la noción del tiempo, doctor. Sí. Bueno, No se uno aquí, uno encerrado pierde la noción de todo. Yo tampoco sabía que era viernes ya. Hoy es Ya. jueves. Hoy es jueves. Hasta la noción de mí mismo estoy perdiendo yo aquí encerrado. Ay, Dios mío. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Ahí les mando el link más tarde entonces. Listo. Bye. Listo, doc. Bye. Vemos en su charla. Bueno, gracias. Nos vemos, doctor, me gusta mucho. Nos vemos, gracias.